Hola a todos, mi nombre es Diana Furios y voy a hablarles en esta clase sobre micosis superficiales. Las micosis superficiales son enfermedades producidas por hongos que afectan los tejidos queratinizados como la capa córnea de la piel, el pelo, las uñas, así también como las mucosas. Estas micosis pueden estar producidas por hongos dermatofitos, hongos no dermatofitos y por levaduras. Los factores que predisponen a tener una micosis superficial son el clima, en particular los climas cálidos es más frecuente este tipo de micosis que en climas fríos. La profesión, como por ejemplo veterinarios al estar en contacto con animales, otras profesiones son militares, deportistas. Otro factor son las pobres condiciones higiénicas y sanitarias, el tipo de vestimenta y calzado que se utiliza. Por ejemplo, el uso de calzados cerrados sin aireación, como los botines de seguridad, crean un ambiente propicio para el desarrollo del hongo. Otro factor es la alteración del estado inmune, por ejemplo, las inmunosupresiones, el cáncer, entre otros. Las micosis superficiales pueden dividirse, según el agente etiológico, en micosis dermatofíticas, que son aquellas producidas por hongos dermatofitos y clínicamente producen las tiñas. Después tenemos las micosis no dermatofíticas, que son aquellas producidas por levaduras u hongos miceliales que no son dermatofitos, y clínicamente tenemos la candidiasis, la pityriasis versicolor, tiña negra, la piedra blanca, la piedra negra, dentro de las clínicas más importantes. Y por último tenemos la pseudomicosis, que son infecciones superficiales de la piel, con clínica que se semejan a una micosis superficial, pero que no son producidas por hongos, sino que son producidas por bacterias. Bueno, vamos a comenzar viendo las dermatofitosis o las tiñas. Entonces, como dijimos antes, las dermatofitosis o las tiñas son las micosis superficiales producidas por hongos miceliales llamados dermatofitos y que afecta a la piel, el pelo y la uña. Los dermatofitos son un grupo de hongos queratofílicos y queratolíticos, es decir, que no solo tienen afinidad por la queratina, sino que hidrolizan la queratina hasta transformarla en oligopéptidos y aminoácidos libres, que eso es lo que va a utilizar el hongo como nutriente. Por sus características macroscópicas y microscópicas, así como propiedades enzimáticas y nutricionales, los dermatofitos se clasifican en distintos géneros. En 2017 se propuso una nueva clasificación taxonómica en donde los dermatofitos se dividen en 7 géneros: Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum, Lobophyton, Nanissia, Paraphyton y Antroderma. Sin embargo, los géneros más frecuentes y de mayor importancia clínica en el humano son Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Las especies más importantes dentro del género Trichophyton son Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsuram. En Microsporum, las especies más importantes son Microsporum canis y Microsporum gypseum. Actualmente se denomina Nanissia gypseum. Y en el caso de Epidermophyton, está formado por una sola especie, que es el Epidermophyton flocosum. Morfológicamente, todos los dermatofitos se caracterizan por tener hifas y alinas tabicadas. En el caso de Trichophyton, poseen abundantes microconidias y escasas macroconidias. Por el contrario, en el género Microsporum, poseen abundantes macroconidias y escasas microconidias. Por último, en el caso de Epidermophyton, estas no poseen microconidias y solo poseen macroconidias. El género Trichophyton tiene la capacidad de afectar al pelo, la piel y las uñas. El género Microsporum afecta generalmente a pelo y piel, y Epidermophyton afecta principalmente a piel y menos frecuente a uña. Según el hábitat natural de los dermatofitos, estos pueden dividirse en 3 grandes grupos: los dermatofitos antropofílicos, los zoofílicos y los geofílicos. Las especies de dermatofitos antropofílicos tienen como reservorio a los humanos.
se transmiten entre humanos o indirectamente con material contaminado. Generalmente causan infecciones crónicas con lesiones poco inflamatorias. Las especies zoofílicas tienen como reservorio a los animales y el contagio ocurre por contacto directo con el animal infectado o indirectamente por el material contaminado. Estos hongos se encuentran generalmente en el pelaje y en la piel de los animales, sobre todo de los animales domésticos. Provocan tiñas más agresivas, quizás por el escaso reconocimiento inmunológico por parte del sistema inmune humano. Los dermatofitos geofílicos tienen su reservorio en el suelo, principalmente donde hay restos de queratina que caen en el suelo o están en el proceso de descomposición. Estas especies son fuentes de infección tanto para el humano como para los animales. Generan micosis que producen una reacción inflamatoria intensa. En este cuadro se detalla qué especie pertenece a cada grupo. Y en los recuadros en rojos están las especies más frecuentes aisladas clínicamente. ¿Cómo podemos contraer una dermatofitosis? Entonces, por lo dicho anteriormente, podemos decir que nos podemos contagiar de una persona infectada, de un animal infectado, por contacto directo con el suelo o de manera indirecta a través de materiales contaminados con el hongo, como por ejemplo toallas, sábanas, zapatillas, compartir la ropa a través de pisos de vestuarios, entre los más importantes. Nos podemos preguntar cómo logra el hongo dermatofito causar una infección. Bueno, primero las conidias o las artroconidias llegan a los tejidos queratinizados. Allí se adhieren a través de distintas moléculas y una vez que se adhieren comienzan a germinar. Germinar significa que desarrollan tubos germinativos y que liberan proteasas, las cuales penetran en el estrato córneo produciendo la fijación de la conidia. Luego empiezan a desarrollarse las hifas. A medida que la hifa se desarrolla, se van liberando más proteasas y sobre todo queratinasas. Estas enzimas lo que hacen es hidrolizar la queratina a oligopéptidos y aminoácidos, lo cual el hongo utiliza como nutriente. A su vez, las hifas, a medida que van creciendo, van a ir invadiendo el estrato córneo. La invasión de las hifas junto con la difusión de los productos metabólicos que el hongo excreta hace que el sistema inmune que está presente en la piel se active y comience una respuesta. Generalmente la respuesta inmune innata logra controlar la infección. Al cabo de 7-10 días posteriores a la infección, los dermatofitos producen conidias o artroconidias, las cuales permiten al hongo que se propague a otra ubicación o que contagie a otro humano. En el caso de la parasitación del pelo, la fisiopatología es la siguiente. Las conidias de los dermatofitos del género Trichophyton o Microsporum llegan y se adhieren a la epidermis del cuero cabelludo y allí se reproducen en la capa córnea, dando lugar a una mini infección a nivel cutánea primero. Luego son atacados los pelos a nivel de la base de la porción intrafolicular. Desde allí, las hifas llegan e invaden la vaina del pelo. El hongo se va desarrollando en sentido opuesto al crecimiento del pelo. Una vez el cuerpo reconoce al microorganismo invasor, se desencadena la respuesta inmune innata para intentar controlar esta infección. En la parasitación del pelo, el hongo va hidrolizando la queratina presente en el pelo, por lo cual éste pierde la fuerza y se rompe. Se pueden observar 3 tipos de ataques al pelo. El ataque endotrix se da cuando hay invasión solamente de la vaina del pelo sin destrucción de la cutícula. En este caso se observan artroconidias que se forman por la fragmentación de la hifa en el interior del pelo. Estos pelos se
quiebran a nivel de la superficie del cuero cabelludo. Después tenemos el ataque ectoendotrix, donde existe destrucción de la vaina del pelo y la cutícula. Se observan artrogonidias que rodean por fuera al pelo. En este caso, los pelos se quiebran a 2 o 3 milímetros de la superficie del cuero cabelludo. Y en la tercera parasitación, que es el ataque fábico, donde las hifas, en realidad se observan hifas dentro del pelo. Habíamos dicho que las micosis superficiales producidas por hongo se presentaban clínicamente como las tiñas. Las tiñas a su vez se clasifican según en qué parte del cuerpo esté afectando dicha micosis. Entonces así tenemos la tiña capitis, que afecta el cuero cabelludo y el pelo, la tiña barbae, que afecta la barba, la tiña facei, que afecta la piel de la cara, la tiña corporis, que afecta la piel del cuerpo que no tiene pelos, la tiña cruris, que afecta grandes pliegues, la tiña manum, que afecta las manos, la tiña pedis, que afecta los pies, y la tiña unguium o onicomicosis, que afecta a las uñas. Vamos a empezar viendo la tiña capitis. La tiña capitis o la tiña de la cabeza es la infección del cuero cabelludo y el pelo producida por los dermatofitos del género Trichophyton o Microsporum, siendo M. Microsporum canis el agente causal de la mayoría de los casos clínicos. Es una tiña prácticamente de niños y se presenta en niños entre 3 y 8 años de edad. Afecta a ambos sexos por igual. En el adulto es muy excepcional, probablemente por la aparición de ácidos grasos no saturados, los cuales actuarían como antifúngicos. En la tiña capitis tenemos las formas clínicas no inflamatorias y las formas clínicas inflamatorias. Dentro de las no inflamatorias tenemos la variante microspórica y la tricofítica. En la tiña capitis microspórica el agente causal es el Microsporus canis y clínicamente se presenta como una placa eritematosa redondeada, bien delimitada con descamación grisácea. Generalmente es única y es asintomática o con prurito leve. Los pelos en el interior presentan ataque endotrix y todos están cortados a la misma altura. En la tiña capitis tricofítica, el agente causal es Trichophyton tonsura y se presenta como varias placas pequeñas eritematosas de bordes irregulares con alopecia difusa, es decir que en algunas zonas va a haber pelos sanos y en otras zonas no va a haber pelo. Los pelos se quiebran a nivel de la superficie, lo que deja puntos negros. En este caso existe parasitación de los pelos ectoendotrix y endotrix. En las formas inflamatorias existe el querión de Celcio y la tiña fábica. En el caso de querión de Celcio es provocado por Microsporum canis y Trichophyton mentagrophytes. Clínicamente comienza como una tiña capitis no inflamatoria que evoluciona a una placa inflamatoria. Esta placa es dolorosa a la compresión, tiene escasos pelos cortos, pústulas, abscesos y costras. Si ejercemos presión sobre esta placa inflamatoria, puede salir pus. El origen del proceso inflamatorio no se debe en sí al hongo, sino a los mecanismos inmunológicos del paciente. En caso de la tiña fábica, esta tiña es muy poco frecuente y está asociada a desnutrición y falta de higiene. Clínicamente se presenta como casalotes, que son masas de filamentos fúngicos cubiertas por costras amarillentas. Y estos casalotes tienen un olor típico que es a ratón mojado. Otra dermatofitosis es la tiña corporis. Esta se define como la infección fúngica provocada por dermatofitos que afecta a la piel de lampiño, es decir, a la piel carente de pelo. No afecta a las palmas de las manos ni tampoco a los pies.
Clínicamente se presenta como una o varias placas eritematosas con bordes activos vesiculosos. Tiene un crecimiento centrífugo, es decir, la piel del centro está levemente comprometida. Luego tenemos la tiña inguinal o la tiña cruris, que es la infección fúngica por dermatofitos que afecta a los pliegues inguinal, zona suprapúbica, pliegue perigenital, coxis y región perianal. Clínicamente se presenta como placas bilaterales, eritematosas, con descamación grisácea, poseen bordes irregulares, activos, con microvesículas. Puede poseer una coloración parda y se caracterizan por ser muy pruriginosas. La tiña peri es la infección fúngica provocada por dermatofitos que afecta a los pliegues interdigital, la planta y a veces el dorso del pie. Clínicamente, en la planta de los pies se presenta como placas descamativas sin bordes activos. Se puede también observar que en los talones del pie puede haber hiperkeratosis y presencia de fisuras. En cambio, en los espacios interdigitales se observan también placas descamativas sin bordes activos que generalmente se acompañan de piel macerada. La tiña inguinum u onicomicosis es la infección fúngica provocada por dermatofitos que afecta a las uñas del pie y de la mano. Es una micosis muy frecuente, se presenta prácticamente en adultos y prevalece más en las uñas de los pies que de las manos. Clínicamente existen diferentes tipos de onicomicosis según cómo esté afectada la uña. Tenemos así la onicomicosis subungual distal, en donde la uña se afecta por el borde distal, la onicomicosis subungual lateral, donde la uña se afecta por uno de los lados de la uña. La onicomicosis subungual proximal, la uña está afectada en la zona cerca de la cutícula. Y por último tenemos la onicomicosis distrófica total, donde está afectada toda la uña. Estas onicomicosis se presentan con unas uñas engrosadas, con coloración amarillenta o parda, la uña está levantada, es decir, separada del lecho, y son uñas que a pesar de estar engrosadas son muy frágiles. Por último tenemos la onicomicosis blanca superficial, que afecta solamente a la superficie de la uña y se presenta como manchas blancas. Vamos a dejar atrás las micosis producidas por dermatofitos para ver las micosis producidas por hongos no dermatofíticos. Así que vamos a empezar viendo la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es una micosis superficial causada por los hongos del género Malassezia, que afecta a la piel. Este hongo se caracteriza por presentar una forma levaduriforme y una forma miceliar, y esta forma miceliar es la forma patógena. Son hongos lipofílicos, es decir, que utilizan los ácidos grasos como fuente de energía. Sin embargo, estos lípidos tienen que ser exógenos, ya que las levaduras del grupo Malassezia no tienen la capacidad para sintetizar ácidos grasos saturados. La fuente de infección de la pitiriasis versicolor es nuestra propia piel, ya que Malassezia forma parte de la microbiota normal de la piel. Principalmente la encontramos en la zona de los folículos pilosos. Las especies más importantes clínicamente son Malassezia sympodialis, Malassezia globosa y Malassezia furfura. Morfológicamente, las especies de Malassezia, en su forma colonizantes, las vemos como levaduras globosas, ovoides o alargadas. Y en su fase micelial, además de estas formas de levaduras, podemos observar hifas cortas. Clínicamente, la pitiriasis versicolor se manifiesta como múltiples placas con descamación fina, que pueden ser hiper o hipocrómicas. Estas
Si bien pueden ser muchas, pueden agrandarse y confluir y formar placas más grandes. Las lesiones son no inflamatorias. En casos excepcionales puede aparecer irritación y prurito. Por lo general, la pitiriasis versicolor afecta al tronco, que sería la espalda y el pecho, el cuello, las regiones proximales de los brazos, aunque pueden también aparecer en otras localizaciones. Cabe resaltar que en los niños la ubicación más frecuente es la cara. Para que se produzca pitiriasis versicolor debe existir un factor predisponente. Entre los factores más importantes tenemos recambio epitelial más lento, corticoterapia sistémica e inmunosupresión, aumento de la sudoración, estado nutricional pobre, mayor concentración de ácidos grasos en la piel, es decir, tener una piel grasosa, herencia genética, el embarazo también predispone a la pitiriasis versicolor, también el calor y la humedad y el uso de aceites para la piel de forma continua. La patogénesis de la pitiriasis versicolor es la siguiente. Hay un factor predisponente, ya sea interno o externo, que hace que la levadura de Malassezia, que están como comensales en nuestra piel, pasen o se transformen a la forma micelial, es decir, que van a empezar a producir hifas. Esta forma micelial es la forma patógena. Entonces, las hifas van penetrando en los estratos córneos de la piel con ayuda de la liberación de proteasas, fosfolipasas y lipoxigenasas, las cuales van a ir produciendo daño y liberación de ácidos grasos que van a utilizar como nutrientes. La Malassezia solo afecta a las capas más superficiales de la piel, por eso la activación de la respuesta inmune innata es muy tenue. La pregunta es ¿por qué hay cambios de color en la piel? En la actualidad no hay una sola teoría. Se cree que las manchas hiper o hipopigmentadas se deben a mecanismos y sustancias que son producidas por la Malassezia. En este recuadro se comentan los mecanismos más importantes. La candidiasis es una infección producida por levadura del grupo Cándida. Puede afectar a piel, uña y mucosas. La especie de cándida más frecuente es Candida albicans. El reservorio es el hombre y algunos animales. No se aísla de suelo ni tampoco de detritus vegetales. Algunas especies de cándida forman parte de la microbiota normal de las mucosas, como por ejemplo del tracto gastrointestinal, del tracto respiratorio superior, encontrándose sobre todo en faringe, laringe y boca. También forma parte de la microbiota normal vaginal, donde habitan en equilibrio con otros microorganismos. No es frecuente encontrar levaduras del género Cándida en la piel, excepto en la zona perianal, interdigital y umbilical. Tampoco forma parte de la microbiota normal de uñas. Por lo tanto, el hallazgo de levaduras grupo Cándida en uña y en la piel es sinónimo de una infección. Morfológicamente, las levaduras cándidas se caracterizan por ser células redondeadas, ovales o alargadas. Forman pseudohifas y hasta hifas verdaderas. Se reproducen por brotación, por lo que se puede observar blastoconidios. Otra característica morfológica es que pueden formar clamidiosporas, las cuales son estructuras de resistencia y supervivencia. De esto se desprenden dos conceptos. La fase levaduriforme se relaciona con la fase saprofítica o colonizante o en el inicio de la lesión. En cambio, la presencia de pseudohifas e hifas se relaciona con la fase parasitaria y con infección. Como dijimos antes, las levaduras cándidas forman parte de la microbiota de las mucosas, por lo que generalmente van a provocar enfermedades endógenas. Es decir, las levaduras que provocan la infección van a provenir de la propia microbiota. Sin embargo, las levaduras cándidas también pueden ingresar al organismo vía exógena, por ejemplo,
por la introducción de grandes inóculos de levadura a través de catéteres y de jeringas no estériles, como es en el caso de la drogadicción, o bien por cateterismo. Hay que tener en cuenta que el género Cándida es un patógeno oportunista. O sea, esto significa que siempre debe existir un factor predisponente por parte del hombre para que la levadura provoque enfermedad. Dentro de estos factores predisponentes tenemos alteración en la integridad de la piel o la mucosa, desbalance nutricional u hormonal provocado por diabetes, anticonceptivos orales, embarazo, malnutrición, entre otros. Inmunosupresión, como en el caso de tratamientos o del uso de corticoides, de HIV, cáncer, leucemias. El uso prolongado de antibióticos de amplio espectro también favorece la candidiasis, las enfermedades granulomatosas crónicas y otro factor es la humedad excesiva, que por ejemplo va a ser importante en la candidiasis del pañal. ¿Cómo es la fisiopatología de la candidiasis? Bueno, en primera instancia se debe producir una alteración de la microbiota que va a favorecer el incremento de levaduras de cándida o también la alteración en la respuesta inmune o en el caso de una fuente exógena el ingreso de grandes cantidades de levaduras cándida. Una vez que ingresaron, las levaduras cándidas se adhieren a la mucosa o a la piel. Se produce un cambio fenotípico debido a las condiciones ambientales que las rodea que hace que puedan formar pseudomicelios y micelios verdaderos, como así también adaptarse al medio que las rodea. Junto con la formación de hifas que van invadiendo el tejido, se van liberando enzimas. Enzimas como queratinasas, peptidasas, hemolicinas, proteasas y hialuronidasas. También fosfolipasas y lipasas, lo cual va provocando daño en las células de la mucosa o la piel. Las levaduras del género Cándida también pueden ser endocitadas por las células epiteliales de las mucosas. En un paciente inmunocompetente, esta invasión es limitada por macrófagos y o polimorfos nucleares. En cambio, en pacientes neutropénicos, al fallar la respuesta inmune innata, la levadura puede invadir el torrente sanguíneo y diseminarse. La presentación clínica de la candidiasis puede dividirse en tres grandes grupos. Candidiasis cutánea, que va a afectar la piel y las uñas. La candidiasis mucocutánea, que afecta las mucosas de la boca, la vaginal, la mucosa uretral masculina y el esófago. Y por último, tenemos las candidiasis invasivas, que afectan distintos órganos y también producen sepsis. En esta presentación clínica no explicaremos la candidiasis invasiva, ya que no pertenece al grupo de las micosis superficiales. Dentro de las candidiasis cutáneas tenemos las siguientes formas clínicas. Intertigio de grandes pliegues, esta es la forma clínica más frecuente de candidiasis cutánea. Afecta a los grandes pliegues del cuerpo, como los pliegues submamarios, los pliegues de la ingle, las axilas, pliegues abdominales. La aparición de intertigio se ve favorecida por la fricción y la humedad. La piel presenta unas lesiones características consistentes con máculas, primero pequeñas y luego se van haciendo más grandes, de piel macerada con erosión y un fino reborde escamoso. Contrario a las lesiones por dermatofitos, estas son lesiones húmedas. Estas lesiones también presentan prurito intenso, sensación de quemazón e incluso pueden llegar a ser dolorosas. En la erosión interdigital, que es otra forma clínica, en esta se afecta la piel entre los dedos de la mano o de los pies. Se presentan lesiones de piel macerada, húmedas y blanquecinas. En la candidiasis del pañal se presenta en bebés de 4 a 15 meses de edad principalmente. Se forman lesiones húmedas con fondo eritematoso, son lesiones inflamatorias. Los factores que predisponen a la candidiasis del pañal son heces ácidas, mantener el pañal húmedo por mucho tiempo, el uso de antibióticos, etc.
Otra presentación clínica es la onicomicosis y la paronixia. En la onicomicosis la levadura invade la uña y la placa ungueal cambia de color, se vuelve parduzca, se engrosa, se endurece y se forman estrías o surcos. La uña no se hace friable como en el caso de la onicomicosis por dermatofitos. En los casos crónicos no tratados, el tejido de la uña puede ser destruido. En el caso de la paronixia, es inflamación del pliegue ungueal tras la destrucción de la cutícula, que aparece rojo, hinchado y doloroso, ocasionalmente con pus. Esta forma clínica se ve favorecida por el uso frecuente de abrasivos como detergentes, lavandinas, etc. Dentro de la candidiasis mucocutánea tenemos las siguientes formas clínicas. Candidiasis oral o de Muget. Es la más común de las afecciones orales. Es frecuente verlo en personas ancianas con uso de prótesis dental, pacientes con tratamiento de quimioterapia, pacientes HIV y recién nacidos de madres con candidiasis vaginal. Se puede presentar como placas pseudomembranosas, cremosas y blanquecinas con un fondo eritematoso. La sintomatología más común es ardor y dolor que por lo general le impiden la alimentación. Cuando el cuadro clínico se hace crónico, es posible ver parasitación completa de la lengua, lo que da el aspecto de una lengua vellosa, y además pueden presentarse fisuras y úlceras muy dolorosas en la lengua. Otra presentación clínica es la esofagitis. Proviene por lo general de la candidiasis oral. Es común en pacientes leucémicos y diabéticos descompensados. En la endoscopía se observan placas blanquecinas similares a las orales sobre un fondo eritematoso. Otra presentación, y es muy común, es la vaginitis por cándida. La afección se caracteriza por la presencia de secreción espesa y grumosa, de aspecto lechoso, blanca o blanca amarillenta, tiene el aspecto de una leche cortada, y placa pseudomembranosa de color blanco grisáceo que se encuentran en la pared de la mucosa vaginal. Toda la zona genital está muy inflamada y por lo general el prurito es muy intenso. En el caso del hombre se presenta la balanitis. Es una erosión superficial con zona eritematosa o pseudomembranosa en la zona del glande o en el surco balano-prepucial. Otra micosis superficial es la tiña negra, provocada por el hongo de Matheasio Ortaea wernicki. Es una micosis muy infrecuente que se caracteriza por presentar máculas que no son inflamatorias y son de color café. Se presentan en las palmas de la mano principalmente, pero también se pueden presentar en las plantas de los pies. ¿Cómo nos podemos contagiar de este hongo? Bueno, nos contagiamos cuando tenemos una lesión en la mano y estamos en contacto con madera en descomposición, abono orgánico, suelo o agua contaminada. Ortaea wernicki es un hongo de Matheasio, es decir, que tiene pigmentación marrón. Otra característica es que es polimórfico, ya que inicialmente crece como una levadura negra y después se transforma en un moho. Morfológicamente está formada por hifas tabicadas marrones con levaduras bicelulares y un tabique en el medio que es de color marrón. La piedra es una micosis superficial que afecta a los pelos y se caracteriza por la presencia de nódulos o concreciones en dichos pelos. Según el aspecto de estos nódulos, podemos tener la piedra blanca, cuando estas concreciones son blandas y de color amarillento o marrón claro. Son producidas por levaduras del género Trichosporum. Las piedras blancas las podemos encontrar en los pelos de las axilas, en los pelos del cuero cabelludo o en el pelo del pubis o la barba. Por el contrario, la piedra negra son concreciones duras de aspecto pétreo. Son producidas por el hongo Pedraea ortae, y este tipo de piedra solo afecta al pelo de la cabeza y la barba. No va a afectar a los pelos de las axilas y del pubis.
Entramos en la última parte de la presentación, que es el diagnóstico de todas estas micosis superficiales que estuvimos viendo. El diagnóstico micológico abarca la preparación del paciente, la toma de muestra, el procesamiento de dicha muestra y la interpretación de los resultados con la emisión de su correspondiente informe. La preparación del paciente consiste en darle al paciente las indicaciones que deberá realizar antes de la toma de muestras. Estas indicaciones dependerán del tipo de micosis. En todas las micosis, lo que se va a indicar es que el paciente suspenda los antifúngicos locales 5 días antes de la toma de muestra y si está tomando antifúngicos orales o sistémicos, suspenderlos 7 días antes de la toma de muestra. En caso de lesiones o manchas de la piel, el paciente deberá realizar 3 lavados con agua y jabón el día antes de la toma de muestra y no debe colocarse pomadas ni cremas. En caso de sospecha de onicomicosis, el paciente se deberá cepillar las uñas con agua y jabón 3 veces al día durante los 3 días antes de la toma de muestra. No debe cortarse las uñas, ni colocarse crema, ni pomadas, ni esmalte. Y el día de la toma de muestra debe asistir con calzado cerrado. Por último, si la lesión es en cuero cabelludo, el paciente no deberá usar shampoo antimicóticos. Llegó el día de la toma de muestra. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, esta también va a depender del tipo de lesión. Si vamos a buscar un hongo en la piel, la toma de muestra será raspando con bisturí estéril las lesiones o manchas. Si hay lesión con borde activo, se raspa en ese borde. Si la lesión no tiene borde activo, se raspa en toda la superficie de la lesión. Luego, las escamas que se recolecten, luego de raspar, se van a colocar en una placa de Petri estéril. En caso que se sospeche de onicomicosis subungueal, lo que se va a hacer es raspar con un bisturí estéril bajo la lámina ungueal que está despegada y tratando siempre de llegar a la parte sana. Se puede utilizar un corta uñas estéril para cortar un poco la uña y así llegar mejor a la parte sana. Cuando existen manchas blancas en la superficie de la uña, se debe raspar con bisturí estéril esa superficie blanca. Las escamas se recolectan en una placa de Petri estéril. Cuando la toma de muestra es en cuero cabelludo y pelo, lo que se hace es raspar la lesión con un bisturí estéril y con una pinza estéril se deben extraer varios pelos. Estas muestras se coloca también en una placa de Petri estéril. En caso de las candidiasis, donde las lesiones son húmedas más que descamativas, lo que se va a hacer es hisopar la superficie y al hisopo colocarlo en un medio de transporte Stuart. La lámpara de Wood es una lámpara que emite una luz ultravioleta. Esta luz puede penetrar hasta la dermis, por lo que se utiliza en dermatología para el diagnóstico de ciertas enfermedades pigmentarias, metabólicas e infecciones fúngicas. En este caso, algunos dermatofitos y otros hongos no dermatofitos pueden emitir fluorescencia. Ante la sospecha de micosis superficial, el médico puede exponer la piel a la lámpara de Wood y observar si emite o no fluorescencia. Y en caso de emitir fluorescencia, ¿de qué color es dicha fluorescencia? Por ejemplo, si emite una fluorescencia amarilla pálida, podemos sospechar de una micosis producida por Microsporum giseum. El procesamiento de la muestra abarca el directo y el cultivo. El directo consiste en ver al microscopio las muestras recolectadas anteriormente. Esto es sumamente importante ya que nos orienta al diagnóstico. Para eso vamos a poner las escamas de piel, de uña o de pelo que hayamos recolectado en un porta. Le agregamos unas gotitas de hidróxido de potasio al 20% y lo miramos al microscopio. En caso de sospechar pityriasis versicolor, a las escamas de piel le vamos a agregar, además del hidróxido de potasio, una gotita de azul de metileno. Esto lo que hace es favorecer
la observación de las estructuras de Malassezia. Hay que tener en cuenta que si no observamos elementos fúngicos al microscopio no significa que se puede descartar que haya una micosis. Siempre el gold estándar es el cultivo. El cultivo consiste en sembrar la muestra en medio de cultivos adecuados que permitan el desarrollo del hongo. Para sembrar los hongos que causan micosis superficiales vamos a utilizar el saburó glucosado, preferentemente con antibióticos, pero también se puede utilizar sin antibióticos. Este saburó se va a incubar durante 15-20 días a 25-28 grados centígrados. En caso de levaduras se va a utilizar el mismo medio de cultivo, pero se incubará 7 días a 37 grados centígrados. Para buscar dermatofitos, la muestra además de saburó glucosado podemos utilizar lacrimer o DTM. Y en caso de buscar Malassezia tenemos que usar un medio especial con alto contenido de lípidos, ya que la Malassezia es un hongo lipofílico. Podemos usar medio Dixon o saburó con agregado de aceite de oliva. En la parte de interpretación de resultados vamos a ver lo que observamos en el directo y lo que observamos en el cultivo. ¿Qué podemos observar en el directo? Bueno, podemos observar hifas hialinas tabicadas sobre las escamas de piel o uña, lo cual nos orienta a la presencia de dermatofito. Otra cosa que podemos observar son levaduras globosas con hifas cortas sobre escamas de piel. Esto nos estaría indicando la presencia de Malassezia. En caso de candidiasis, en el directo podemos observar presencia de levaduras brotadas con o sin pseudohifas. Muchas veces lo que se utiliza es la coloración de Gram, lo cual favorece o se ve mejor las levaduras. En el caso de las piedras, si nosotros miramos un pelo al microscopio, podemos observar concreciones que pueden ser blandas o duras y de color blanco o negro. Y en la parasitación del pelo, cuando lo miramos al microscopio, podemos observar artroconidias por fuera del pelo, que nos estaría hablando de un ataque ectotrix, o artroconidias en el interior del pelo, que nos habla de una parasitación endotrix. Luego que cultivamos las muestras en los medios de cultivo antes mencionados, vamos a mirar si hubo o no desarrollo en dichos medios. En el caso que haya crecido, vamos a determinar qué género y especie está causando la micosis. Para eso vamos a evaluar las características macroscópicas y microscópicas de las colonias presentes en el medio de cultivo. Las características macroscópicas está relacionada con el aspecto y las características de la colonia en las que nosotros podemos observar. En cambio, las características microscópicas consisten en observar las estructuras en el microscopio. Así, por ejemplo, esta colonia con este aspecto, con este pigmento rojizo vino y estas características microscópicas, podemos decir que se trata de un Trichophyton rubrum. En este otro caso, esta colonia con esta morfología nos indica la presencia de Microsporum canis. Esta colonia de color negro con esta morfología que tiene pigmentación marrón nos indica la presencia de Ortalia werneckii. En el caso de las levaduras, la mayoría tienen el mismo aspecto, todas parecen iguales. Por eso lo que se utiliza mucho es un crom cándida, que es un cromogénico, que una vez que vos sembrás la muestra de levadura, las diferentes especies tienen un color diferente. Así, la colonia verde es Candida albicans dubliniensis. En el caso del color rosado seco indica complejo Candida cruzi. En el caso del color rosado cremoso hablamos del complejo Candida glabrata. Y si es azul indica complejo Candida tropicalis. Y en el caso que sea blanco son todo el resto de las cándidas.
y a esas, sí, a todo ese resto de las cándidas, hay que hacerles pruebas bioquímicas para determinar la especie. A las colonias desarrolladas se le puede hacer un antibiograma, el cual tiene medio de cultivo y un procedimiento diferente al antibiograma que realizamos frente a las bacterias. En la práctica clínica, frente a micosis superficiales, no se suelen hacer de rutina, excepto en casos de candidiasis. Para ir terminando, hablaremos brevemente del tratamiento antibiótico. Existen antifúngicos tópicos, es decir, que son generalmente pomadas que se colocan sobre la lesión, o antifúngicos orales. La elección de un antifúngico local u oral o una terapia combinada dependerá del tipo de micosis superficial, de la edad del paciente y de la gravedad de la lesión. Los antifúngicos más utilizados son los azoles y la tervirafina. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y dejo mi mail para cualquier consulta que quieran realizar.